Yo pregunto, Bueno, leishmania, ¿quién causa leishmaniasis? Leishmania infantum. Taxonomía de leishmania infantil. Bueno, la taxonomía inicia con el dominio eucaria, que son aquellos organismos con células eucariotas que se caracterizan por tener núcleo y organelos. Su reino es protozoa, que son aquellos organismos unicelulares que no son plantas, animales ni hongos. Suelen estar en ambientes húmedos o estar como parásitos. Ellos, su alimentación es heterótrofa y su locomoción es por cilios, flagelos o pseudópodos. El filo Euglonosia incluye aquellos protozoos con uno o dos flagelos que tienen varias formas de vida libre y aquí se incluyen lo que es el trypanosoma y leishmaniasis. La clase Kinetoplastia incluye aquellos organismos que tienen un kinetoplasto, que es como una masa de ADN mitocondrial que se encuentra sobre la base del flagelo. Sigue el orden Trypanosomatidas, son aquellos organismos unicelulares, protozoos, que son parásitos obligados, suelen estar están en animales vertebrados e invertebrados, y bueno, ya. Sigue la familia Trypanosomatidae. Aquí incluye los organismos que tienen un ciclo de vida complejo, heteroxeno, y que su transmisión es por medio de un insecto vector. Luego sigue la subfamilia Leishmaninae. Esta subfamilia se caracteriza porque la transmisión del parásito es por medio de un flebótomo y es causante de varios tipos de leishmania. Luego sigue el género Leishmania. Este se caracteriza porque los parásitos se encuentran dentro de las células intracelulares de los macrófagos la especie que es el Leishmania infantum, que se caracteriza por estar dentro de los macrófagos del hospedador, causa leishmania visceral y se encuentra en hospedadores como los perros, los humanos y algunos mamíferos. ¿Qué tipo de distribución tiene? Es distribución amplia porque se encuentra en la mayoría de los países, pero a excepciones en donde los climas son muy fríos. Entonces se encuentra en el área mediterránea, en el Oriente Medio, en Latinoamérica y también en partes de Asia. ¿Qué tipo de hospedadores son el perro, el hombre, el zorro, los carnívoros? Bueno, el perro es un hospedador definitivo principal, definitivo porque aunque la leishmania se reproduce en el perro de forma asexual, el perro es más complejo que el mosquito. Es principal porque el parásito tiene mayor preferencia en el perro. Y los mamíferos silvestres se caracterizan por ser hospedadores también definitivos, porque son más complejos que el mosquito, pero ya no son principales, sino son complementarios, porque el parásito Leishmania posee una mayor preferencia por el perro. Entonces estos pues no son preferidos, pero si el parásito los encuentra, pues va a parasitar en él. El hombre es un hospedador accidental porque generalmente, o sea, no es donde el parásito frecuentemente habita. Y ya. ¿Y Luxomia? Luxomia es un hospedador Luxomia es un hospedador intermediario, vector, biológico, ciclomultiplicador. Intermediario porque en él se reproduce de forma sexual y pues no es definitivo porque él es menos complejo que los otros animales que nombré anteriormente. Es vector porque es un invertebrado el cual transmite la enfermedad de un animal infectado a uno sano. Es biológico porque cuando se alimenta transmite el parásito cuando se alimenta del hospedador, y antes de transmitirlo él se desarrolla y se multiplica dentro del mosquito. Y finalmente el ciclo multiplicador porque cambia de fase de desarrollo dentro del mosquito y se multiplica en él también. Clasificación de según el número de especies. Es eurioco porque afecta a más de 5 especies, las cuales nombré anteriormente.
Según la dependencia. Según su dependencia es obligatorio intracelular, obligatorio porque no puede prescindir de la vida parasitaria, entonces vive siempre dentro de los hospedadores. Según su permanencia. Según su permanencia es permanente porque digamos que no necesita pasar alguna parte o de su ciclo de vida fuera en el medio ambiente, sino todos los pasa dentro del hospedador. Según su localización. Su localización pues es dentro de los macrófagos, es un endoparásito porque está dentro del organismo, es cistozoico porque está en los macrófagos y estos macrófagos hacen parte de los tejidos de alguno de los órganos del perro. Es citozoico e intracelular porque se encuentra dentro de las células de los dentro de los macrófagos, que son células, y plasmazoico porque se encuentra en el citoplasma de la célula y no en el núcleo. Morfología. Esta leishmania presenta dos etapas de su vida, por decirlo de alguna forma. Los promastigostes, que están dentro del hospedador invertebrado, este se caracteriza porque es largo, es lanceolado, posee un flagelo, posee un núcleo y un kinetoplasto. Mide entre 16 a 18 micras. Y pues se puede ver acá. Ya los amastigostes ya son más diferentes porque tienen forma ovoide, son más pequeños, miden entre 2 a 5 micras, posee también un kinetoplasto, un núcleo, pero aquí ya no posee flagelo o es un flagelo rudimentario que se encuentra como por dentro y ya no funciona para nada. ¿Cómo se mueve? Se mueve en su etapa de promastigoste de forma flagelar con su flagelo, pero cuando es amastigoste no, es como su etapa inmóvil porque pues como está dentro de los macrófagos lo mueven, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo se reproduce? Su reproducción es asexual porque no posee células reproductoras especializadas por medio de fisión binaria, porque de una célula madre van a salir dos células hijas, y esta división, que es la fisión binaria, es longitudinal porque es por todo su eje longitudinal, como vemos en la imagen. ¿Cómo se alimenta? Su nutrición es heterótrofa porque pues no puede producir su propio alimento, es saprozoica porque no posee una parte especializada por donde entra, o sea, una parte especial por donde entra el alimento, sino que absorbe por medio de su membrana. Y finalmente es cistófago porque se alimenta de las células de los tejidos. Ahora hablemos del gusano. Bueno, el parásito transmisor de leishmaniasis canina es más conocido como Lutzomia longipalpis, el cual pertenece al reino Animalia, que son organismos multicelulares heterótrofos con células pero sin pared celular. En Filoartrópoda tenemos que son animales con exoesqueleto quitinoso, cuerpo segmentado y apéndices articulados. En clase insecta tenemos que son animales invertebrados con cuerpo dividido en tres partes: cabeza, tórax, abdomen, tres pares de patas y dos pares de alas. En orden diptera tenemos que son animales insectos con un solo par de alas. En su orden, en hematocera tenemos que son mosquitos y otros animalitos, mosquitos y otros insectos con aspecto peludo. En su familia tenemos que son Plebotominae porque son mosquitos pequeños y peludos con aspecto de polillas. Usualmente les encanta vivir en ambientes húmedos. En género tenemos a Lutzomia y en especie a Lutzomia longipalpis. Distribución. En tipo de distribución tenemos que es un tipo de distribución cosmopolitana porque se encuentra en la mayor parte del mundo. Su permanencia es temporal porque ese es un parásito que solo permanece en el hospedador mientras se está alimentando. En hospedadores definitivos tenemos perros, zorros y marsupiales. Cuando hablamos de marsupiales estamos hablando de zarigüeyas y koalas, y también el humano. ¿Dónde se ubica ese parásito? Es ectoparásito.
¿Qué tipo de hospedadores son los perros, marsupiales, los humanos? El perro es el definitivo principal porque en este se afecta con mayor prevalencia. Hay más casos y reportes de que afecta principalmente al perro. Y en mamíferos silvestres es definitivo complementario. El número de especies que afecta es un parásito éurico porque afecta más de 5 especies, como ya los nombré. Tenemos mamíferos silvestres, humanos, principalmente el perro y el zorro. En dependencia tenemos que es un hemiparásito y su permanencia es temporal porque solo va al animal para alimentarse, más no para quedarse a vivir ahí. ¿Por qué mi parásito? En dependencia, ¿por qué hemiparásito? Porque mi parásito. Porque se alimenta de eso. Porque se alimenta de sangre, profe. De él. Se alimenta de él. Y según su localización. Según su localización, lo hace por vuelo como por marcha. El vuelo lo utiliza para pues ir a largas distancias cuando va a opositar sus huevos en lugares oscuros, y la marcha cuando se para en la piel del animal para localizar en el lugar donde va exactamente a picar. Hablamos de que tiene un tipo de reproducción sexual dioica por fecundación. Sexual dioica ovípara. Ovivípara. Acá me quedó un poquito mal porque la diapositiva pues se nos... Explique por qué. Sexual, Hay que explicar por qué. Sí, sexual Ovípara. dioica de ovípara. ¿Ovípara? Ovípara. Ovípara. Sexual porque tienen células sexuales. Dioica porque... ¿Lo puedes decir? ¿sí? ¿Lo digo? Dilo si quieres. Bueno, es sexual porque posee células sexuales especializadas, es dioico porque los órganos sexuales se encuentran separados. Y es ovípara porque pone huevos, y estos huevos cuando los ponen aún el embrión no está desarrollado. Y hablamos de que tiene un tipo de nutrición heterótrofa, holozoica, hematófaga, porque heterótrofos no pueden fabricar su propio alimento, holozoica tienen boca, y hematófaga porque se alimentan principalmente de sangre. Morfología de los estados de vida. Lo que hablan de los En morfología tenemos que al silencio, por favor. está en 4 etapas. En huevo, que su tamaño es de micras. Su forma es ovoide, son alargados, blanquecinos al momento de la ovopositación, pero ya después ellos se tornan de color negro, de color oscuro a marrón. Tenemos larvas, que son cuerpo ventiforme segmentado, sin patas. En sus cabezas tienen pinzas bucales que las usan para alimentarse de materia orgánica. Tenemos la pupa, que ya es cuando tenemos la pupa, que ya es cuando ha pasado por sus 4 estados larvales. En esta fase está inmóvil, típicamente de color claro o oscuro. Y por último tenemos el adulto, que es de tamaño pequeño. Ya acá ellos tienen, es un mosquito peludo, ya el cual se le ven las alas más largas que el cuerpo, mide 2 a 5 milímetros, y en su cabeza tiene pinzas bucales, antenas y antenas sensoriales. Me la devuelvo un poquito. Gracias. Cuéntame el ciclo de vida de Leishmania. Es bien atrás. Bueno, el ciclo de vida de Leishmania inicia cuando la hembra de Lutzomia longipalpis se va a ir a alimentar del perro. Generalmente es la hembra, porque la hembra es la que necesita alimentarse de sangre para poder opositar sus huevos. Entonces, cuando la hembra de Lutzomia va y pica al perro, va a inocular los promastigostes. Cuando se inoculan los promastigostes, va a ir el macrófago a fagocitarlos, o sea, a absorberlos. Cuando el macrófago los absorbe,
pasa de ser promastigoste a mastigoste, o sea, pierde su flagelo y su estructura anterior. Los promastigostes, esto ocurre en un rango de 24 horas. Luego los promastigostes, como dije anteriormente, se transforman en amastigostes y se van a empezar a reproducir por medio de fisión binaria. Esto ocurre entre 24 y 72 horas. Estos amastigostes se van a empezar a multiplicar y van a empezar a infectar nuevas células fagocitarias entre 1 y 2 semanas. Luego lo que ocurre es que aquí empieza como la hembra de Lutzomia se contagia para haber contagiado al perro. Entonces la hembra de Lutzomia va a ir a alimentarse del perro, pero este perro ya está infectado. Entonces absorben los amastigostes, los cuales se van a liberar en el intestino de la hembra 24 horas después. Cuando está en el intestino de la hembra, estos van a cambiar a su forma de promastigoste entre 24 y 48 horas después. Allí quedan convertidos en promastigostes y luego se van a ir a multiplicar igualmente por medio de fisión binaria para luego ellos migrar hacia la región faríngea del mosquito y allí de 7 a 10 días después van a poder infectar un nuevo animal. ¿Qué tipo de ciclo tiene? Acá ciclo de vida, ¿no? El ciclo de vida es heteroxeno indirecto de biocinosis. Es heteroxeno porque necesita de 2 hospedadores para cumplir su ciclo de vida. Es indirecto porque necesita de un hospedador intermediario como lo es el Lutzomia. Y es por biocenosis porque digamos que es una interacción que hay ecológica entre el mosquito y el perro. ¿Qué tipo de transmisión tiene? Su transmisión tiene dos vías, que es la horizontal indirecta de vector, que es la principal. Horizontal porque ocurre entre organismos de una misma generación. Es indirecta porque necesita de un hospedador que lleve el parásito. Y vector porque es un insecto, es un artrópodo el cual va a infectar a un animal sano. Y su segunda vía es vertical directa transplacentaria porque ocurre de la madre a los cachorros, directa porque aquí digamos que la madre ya está infectada, entonces no necesita de un vector. Y transplacentaria porque digamos que los amastigotes, cuando el macrófago está muy lleno, se revienta, ellos se liberan y pueden pasarle la placenta e infectar a los cachorros. Y ahora, ciclo de vida de Lutzomia. Lutzomia tiene un ciclo de vida holometábolo, donde incluye 4 estados, como lo es el huevo, la larva, la pupa y el adulto. En el huevo, las hembras para poder ovopositar tienen que hacerlo solo después de un repasto sanguíneo. Ellas pueden ovopositar. Normalmente siempre lo suelen hacer en lugares oscuros, pilas o rocas, pero también donde haya material orgánico en descomposición. En larva dura de 9 a 24 días, que eclosionan en larvas, se desarrollan a través de 3 o 4 estadios larvales, alimentándose de materia orgánica. Y en pupa, una vez que la larva madura, entra a la etapa de pupa. Esta etapa dura aproximadamente 10 días. Y después se convierte en adulto, que los machos suelen emerger primero y madurar sexualmente en 24 horas, pero las hembras adultas son las que se alimentan de sangre. Es allí cuando se están alimentando de sangre que transmiten la leishmaniasis. ¿Qué tipo de ciclo tiene? Su ciclo es holometábolo. Tiene un tipo de ciclo holometábolo, que como ya lo nombré, es porque pues es la fase completa. Es un ciclo que está completo en 4 estados. ¿Qué tipo de transmisión tiene? Horizontal, directa de contacto, porque ocurre entre organismos de la misma generación y no necesita intermediarios para picar al perro, y contacto porque lo hacen de piel a piel. Signos clínicos de la enfermedad. ¿Cuánto tiempo vamos? Vamos. 19 minutos.
Signos clínicos de la Bueno, bueno, los signos clínicos incluye pérdida de peso, pérdida de masa muscular, decaimiento del animal, incluye hepatomegalia, esplenomegalia y también linfoenomegalia, polidipsia, poliuria, signos de fallo hepático como la ictericia y también alteraciones oculares como conjuntivitis, queratitis y uveitis y anemia también. Ok, explícame. ¿Todos? Bueno, déjelo ahí si quiere. Entonces, la pérdida de peso y el decaimiento se da porque como los amastigotes se encuentran dentro de los macrófagos, allí se van a empezar a alimentar de los nutrientes del hospedador, por lo que el parásito necesita energía para poder llevar su ciclo de vida. Entonces, todo lo que el animal consuma va a empezar a ser consumido por estas células y por ende también por el parásito. Entonces, como el organismo no tiene energía, trata de buscar alguna forma para obtener energía y es allí donde va a las reservas corporales del animal, que se encuentran en los músculos. Entonces allí se van a empezar a, por decirlo de alguna forma, como romper las células del músculo para obtener energía. De esta forma, pues se empieza a perder peso y se empieza a perder masa muscular. Luego, esto es un tipo de mecanismo exfoliador. Luego sigue lo que es el crecimiento exagerado. Esto es el siguiente mecanismo, incluye tres, que es inductor, es tóxico, pero también es inductor, tóxico, por lo siguiente. Entonces, aquí incluye lo que es el crecimiento exagerado de uñas, que se llama también onicogrifosis, la polidipsia, la poliuria, los signos de daño hepático como la ictericia y las alteraciones oculares. ¿Qué es lo que ocurre allí? Cuando el organismo del perro se da cuenta que hay como algo que no es propio del cuerpo, va a activar los linfocitos cooperadores tipo 1. Estos linfocitos van a empezar a producir anticuerpos. Estos anticuerpos no pueden entrar directamente al macrófago y atacar a los parásitos, sino que espera que la célula el macrófago esté tan lleno de parásitos que explota y libera los amastigotes. Entonces los anticuerpos van a ir a unirse a estos amastigotes y forman inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos van a empezar a producirse demasiado y se van a acumular dentro de los vasos sanguíneos. O sea, estos van a empezar a circular por la sangre. Entonces van a llenar, por decirlo así, los vasos sanguíneos de estos inmunocomplejos. Entonces, el sistema inmunitario, al ver esto, activa el sistema del complemento, que es una inflamación, o sea, la inflamación de los órganos para poder eliminar este microorganismo. Entonces, lo que sucede es que cuando induce esta inflamación, se va a reducir el paso de la sangre. Y en este caso también estas células inflamatorias van a empezar a producir queratina. Entonces la queratina va a llevar al crecimiento exagerado de las uñas. Ya para el tema de la polidipsia y la poliuria, los vasos sanguíneos llenos de inmunocomplejos van a afectar lo que es el glomérulo. Entonces el glomérulo se va a inflamar y el organismo, como para tratar de arreglar esto, va a hacer que el glomérulo cicatrice. Entonces crea una tapa muy gruesa. Entonces el glomérulo ya no va a poder como filtrar muy bien la sangre, lo que va a llevar a que empiece a fallar y por lo general entonces, o sea, se daña el glomérulo y se va a dañar la capacidad de filtrar. Entonces se va a escapar, por decirlo de alguna forma, mucha agua, el animal va a empezar a producir mucha orina y esto lleva a que el cuerpo del animal se deshidrate. Cuando se deshidrata, pues se genera lo que es la polidipsia. Gracias a estos inmunocomplejos también llegan y empiezan a provocar la inflamación de lo que es el hígado, el vaso y los
y los nódulos linfáticos. Esto lleva a que se dé esplenomegalia, hepatomegalia y linfodenomegalia. La hepatomegalia nos lleva a que se provoque anemia. ¿Por qué? La esplenomegalia, porque se genera un hiperplenismo, que es como que el vaso va a empezar a actuar de manera excesiva y el vaso se encarga por lo general de desechar esas células viejas, esas células sanguíneas viejas. Como va a empezar a actuar de manera excesiva, va a empezar a matar todas las células sanguíneas nuevas, por lo que pues se genera anemia. Estos son los principales. ¿Hay algo que Aquí. quieras decir de los signos clínicos por la leucemia? Dime, Rosa. El irritativo. Ah, sí, espérate. Sí. Es el mecanismo irritativo. En mecanismos de que causa leucemia tenemos esfoliador, pues se da por el consumo de nutrientes. En este caso lo asociamos a la pérdida de peso, que es el resultado del consumo de los nutrientes por parte del parásito. Entonces acá el animal lo que hace es que gasta más energía en la respuesta inmunitaria y pierde masa corporal. Y el irritativo. Y en irritativo tenemos en traumático, que es donde se rompen las células para que los parásitos puedan atravesar los tejidos. Acá nos causa úlceras cutáneas, que es causado por la ruptura mecánica de las células epiteliales infectadas y por la reacción inflamatoria local. Tenemos como mecánico que causa obstrucción, tenemos el daño hepático, que son que los productos tóxicos que libera el parásito inducen inflamación hepática, necrosis o colestasis. Prueba diagnóstica para leucemia. Para la leishmania. Aquí pues vamos a hablar sobre el frotis. Entonces se empiezan con las condiciones previas, que es la ficha epidemiológica. Bueno, en los materiales vamos a utilizar lo que es principalmente una lanceta y láminas portaobjetos. Se inicia que el médico veterinario va a elegir la herida en la que va a tomar la muestra. Entonces se limpia con agua y con jabón. También se hace asepsia con alcohol. Se va, para evitar el dolor, pues se aplica lidocaína del 1 al 2%. Se va entonces a remover lo que es la costra. Se empieza con la lanceta, se empieza a raspar horizontalmente, tratando también de coger exudado de la herida. Entonces se toma la lámina portaobjetos y con la lanceta se empieza a colocar el exudado por toda la lámina. Debe de ser un frotis que sea totalmente delgado. Se debe rotular con el nombre, el código de la fecha y se debe dejar secar al medio ambiente. Ya para lo que es la coloración del frotis, se debe de colocar la lámina en una bandeja, se le agrega metanol, el cual se va a dejar evaporar y luego se empieza a preparar la solución de Yensa. Entonces son 10 ml de agua destilada más 20 gotas de la solución Yensa madre. Esto se va a empezar a cubrir las láminas y se deja reposar por 30 minutos. Esto luego se va a lavar con agua y se va a dejar secar también al medio ambiente. Luego llevamos a observarlos al microscopio, en donde se va a observar a 10x y a 100x y se le debe colocar pues aceite de inmersión. En un resultado positivo es en donde se notan los amastigotes, y pues el resultado negativo pues va a haber la ausencia de estos amastigotes. Tratamiento. El tratamiento para la leishmania incluye lo que es el antimoniato de meglumina más alopurinol. El antimoniato de meglumina actúa para matar al parásito y el alopurinol para reducir su multiplicación. Su dosis, la del antimoniato, es de 75 a 100 miligramos por cada kilogramo. Esto se va a aplicar por vía subcutánea y una dosis cada día durante 4 semanas. ¿Qué es lo que va a realizar el antimoniato? El antimoniato lo que va a hacer es que se dejen de producir enzimas que ayudan a la producción de energía en el parásito, por lo que él va a morir. Como es por medio de vía subcutánea, se va a absorber rápidamente por el torrente sanguíneo. Se va a acumular, la distribución es en el hígado, en los riñones y en los macrófagos.
Su metabolismo se da, ¿por qué? Porque antes de que el antibiótico entre al organismo, va a estar en su forma inactiva, que es el antimoniato pentavalente. Ya su forma activa es el antimoniato trivalente, que es la forma tóxica para el parásito. Su eliminación va a ser principalmente por la orina, su tiempo de distribución de 1 a 2 horas, y las causas adversas que pasan por este antibiótico es fiebre, taquicardia, vómitos, debilidad y mialgia. Ya en el alopurinol, este se da por vía oral, son 10 a 20 ml, a 20 miligramos por kilogramo. ¿Algo que me quieran decir que no está en las diapositivas? No, profe, pues todo está en las diapositivas. ¿Todo está en las diapositivas? Sí, señora. Gracias. Bueno. Siguiente grupo. Que tengan la grabación, la